7:31 de la mañana. Gracias a todos los que están conectados. Ya por ahí estamos haciendo nuestra conversación habitual en el chat de YouTube. Gracias, como siempre les digo, por estar con nosotros. Y usted ha sido testigo que la semana que pasó, incluso ya esta semana, nos hemos encontrado ante noticias de gran peso, ¿no? En el escenario político y regional. Por un lado, Estados Unidos elevó a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, una decisión que duplica la cifra anterior, ¿verdad? Y que según expertos no solo tiene un impacto jurídico, sino también político y diplomático. Por otro lado, lamentablemente, Colombia se sacude con la confirmación de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que llega en medio de un clima político tenso y una inseguridad que sigue preocupando a la población. El día de ayer también el presidente Trump anunció que pondrá a la policía de Washington bajo control federal y activará a la Guardia Nacional para combatir el crimen. Pero nosotros queremos analizar estas noticias y entender sus implicaciones, y por eso nos acompaña Gaby Peroso, nuestra compañera, con sus perspectivas. Hoy en Martes de Perspectiva, vamos a llamarlo así. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Así es, Laura. Buenos días. Nuestro martes de perspectivas, como siempre. A ver, comencemos por Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, como fue noticia la semana pasada y esto revolucionó al mundo, ha llevado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a una cifra récord, $50 millones. Este monto, como decíamos, duplica la recompensa previa y supera incluso lo que llegó a ofrecerse por Osama Bin Laden. Desde el Departamento de Justicia se le señala como un, y abro comillas, fugitivo vinculado al narcoterrorismo o al crimen organizado. Esto lo dice el Departamento de Estado. Mientras que busca el Departamento de Estado también elevar el caso a una prioridad internacional. Algunos expertos hablan de un efecto bola de billar, ¿no? Es decir, la presión externa podría generar consecuencias internas, pero como divisiones dentro del liderazgo o las fuerzas militares de Maduro. Pero, Gaby, veíamos ya ayer a Nicolás Maduro también decir junto a Padrino López, y decía textualmente que ellos, les digo, imperialistas no se atrevan porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. Dejen quieto lo que está quieto. Cuéntanos, Gaby, después de esta larga introducción. Sí. Bueno, realmente la reacción de ellos es de atrincherarse, porque hemos visto las imágenes, no solamente las palabras que estuvieron ofreciendo en las últimas horas, sino adicionalmente todo ese escenario trataron de imitar un poco lo que hace Nayib Bukele en El Salvador, con cámaras, con drones, con movimientos de grandes ejércitos de civiles y militares, haciendo así ver como un país muy fuerte que está respaldando a Nicolás Maduro. Esa respuesta justamente dibuja el miedo que pueden tener, porque aquí, y no quiero entrar en ningún tipo de subjetividad, estamos hablando, cuando lo ves de manera fría en el papel, en las declaraciones oficiales, estamos hablando de una nueva política de Estado de Estados Unidos. Hemos como cruzado un umbral, como cuando dicen así en el terreno espiritual. Estamos ya en otra posición, o podríamos decir que, no sé, pasamos de la adolescencia a la adultez en lo que sería la lucha democrática con Venezuela. Y adicionalmente, la visión es completamente distinta. No es lo mismo, Laura, decir que un hombre se robó las elecciones, entrega las actas, no las entrega. Vemos entonces a una Europa dubitativa, un Estados Unidos que está allí, pero no puede hacer más que entregar un nuevo documento o alguna nueva declaración para respaldar a los venezolanos, a quienes les arrebataron también el derecho al voto. Aquí estamos hablando de un piso jurídico importante que no solamente compete a Venezuela, porque así como conocimos la declaración de la Secretaria de Seguridad Nacional, elevar la recompensa, se supo entonces de esta orden ejecutiva que se hizo no pública, sino de manera privada, pero fue publicada por los medios norteamericanos, de una orden al Pentágono de hacer frente a las organizaciones narcoterroristas en la región.
Y allí no solamente entonces entra Nicolás Maduro, hablan directamente del cartel de Sinaloa al que relacionan directamente a Venezuela. Lo ligan a toneladas específicas, a cargamentos específicos. Así es como opera la justicia. Nosotros lo hablábamos hace como 3 semanas, hablando de lo que era primero el papel, pero ahora ya como que se están dando las órdenes materiales de ejecución. Y como lo decía el propio secretario de Estado, ya simplemente no se trata de un tema de aplicación de la ley, sino que hay una preocupación fundamental y van a utilizar esas herramientas. ¿Quiénes defienden a Nicolás Maduro? Y hablabas del tema diplomático y Sí. jurídico. Los amigos de siempre. La primera que salió fue la presidenta de México a decir que ella no tenía evidencia sobre carteles mexicanos relacionados a Nicolás Maduro. Vimos obviamente reacción de Cuba, luego Gustavo Petro, Honduras, Bolivia, los amigos de siempre que adicionalmente, si te pones a revisar aquí en Estados Unidos, cada uno de ellos tiene esos mismos expedientes de narcotráfico. Es decir, el temor no es singular, no compete solamente al régimen de Nicolás Maduro, sino a toda la región que se ha apalancado en el tema del narcotráfico y de este tipo de negociaciones oscuras para también mantener a sus gobiernos. Esto podría ser una política de Estado muy interesante para Estados Unidos porque resuelve dos temas. El tema de las drogas, cocaína y fentanilo, que es tan importante para esta administración en particular, y también el tema de las dictaduras de izquierda o los regímenes que coquetean con la izquierda, que adicionalmente han creado un problema de pobreza y de desplazamiento en toda la región. Cuando lo vemos así, y vemos que quieren actuar porque acaban además sacar un video de el Departamento de Seguridad Nacional colocando a esos funcionarios allí. Hemos visto que los sacaron aquí a nivel interno y luego practicaron las operaciones de detención y de deportación. Ahora va a suceder entonces en el extranjero. Yo no creo que estén solamente alardeando, como te digo, cruzamos un umbral y nos encontramos en otra posición. No sé qué vendrá, pero ahora es completamente distinta la Sí. manera en la que ven a Y Venezuela. justamente te quería comentar eso, ¿no? Pasamos un umbral, históricamente las recompensas por líderes de alto perfil han sido parte de operaciones coordinadas que involucran presiones políticas, judiciales y de inteligencia, ¿no? El hecho de que en este caso se involucren a dos de los organismos más poderosos de Estados Unidos parece indicar una estrategia de mucho más largo alcance, ¿no? Me decías, no sé qué puede venir, pero podemos esperar que esta medida venga acompañada de acciones incluso más concretas. Bueno, el secretario de Estado no lo descartaba. Adicionalmente, Christopher Landau, quien es el segundo a Ayer lo bordo, el dijo. subsecretario, ayer decía, anticipamos más acciones relacionadas a Venezuela. Anticipamos más acciones. A acciones. La palabra es, no vamos a Clave. agregar nada porque sabemos que el tema es delicado. Pero adicionalmente decía que son los propios venezolanos los que deben conquistar la libertad. Es decir, a mí me suena a que esa acción es prender una mecha, terminar de dar un empujón fundamental para que esos cambios vengan. Hacían adicionalmente la aclaratoria, porque hablan de Estados Unidos, entonces hablan de intervención militar y lo hemos dicho varias veces aquí, Laura, Eso yo no no, creo que eso ocurra. exactamente. Incluso Christopher Landau habla de los países que hemos mencionado aquí, Irán y Afganistán Sí. se convirtieron en un problema a futuro para Estados Unidos. Él lo dice y dice, Estados Unidos no puede hacer cambios, sino que tiene que ser entonces el pueblo, particularmente el venezolano, el que se gane la libertad. Y adicionalmente dice, si la gente no se gana la libertad, no la aprecia. Allí, bueno, podrían venir otros elementos. Hemos visto a María Corina Machado haciendo llamados específicos dentro y fuera de Venezuela y esa combinación podría ser muy interesante porque aquí tenemos unas elecciones ganadas con pruebas, que eso también sustenta todo el tema internacional e internamente sabemos que se goza de una mayoría y adicionalmente todos estos elementos que podrían ser detonantes. Yo creo que, bueno, podríamos estar más cerca, ojo, nunca
hay que esperanzarse y también esperar que venga un gran Salvador, como lo dice el Así es. propio Christopher Landau, tiene que ser el pueblo de Venezuela el que haga las acciones. Pero me parece muy interesante y es máxima presión 2.0, si la Sí. queremos comparar con la de la primera administración de Donald Trump. Sí, también él decía que seguirán trabajando con las fuerzas de la democracia y del libre mercado, ¿no? Pero también el día de ayer el presidente Donald Trump en Además. rueda de prensa para cambiar un poco el punto, ¿no? Él afirmaba que tomará el control de la policía en Washington, D.C., amparándose en una ley especial, afirmando que la tasa de homicidios en Washington, D.C. supera, y fíjense ustedes, la de ciudades como Bogotá o Ciudad de México, citando que los asesinatos, los robos de auto, los crímenes violentos han registrado incrementos significativos en los últimos 5 años, según las cifras de la Casa Blanca. ¿Cómo se explica que la capital, Gaby, del primer país del mundo, tenga estas cifras de criminalidad? No, estamos hablando exacto de la capital del país más poderoso del mundo y que tenga estas cifras. Está en el top 5, o sea, entre las 5 ciudades más violentas por cantidad de per cápita de habitantes, está Washington, D.C., lo que sería el Distrito de Columbia, y adicionalmente Baltimore en Maryland, que es justamente el vecino, como si dijeras Caracas, o sea, el Distrito Capital y Baruta, Maracay. por ponerte un Ah, ejemplo, ok, que forma parte del área es verdad. metropolitana. Imagínate, de 5, 2 ciudades que tienen esas altas tasas de criminalidad, mayores incluso que a las de Nueva York. Yo cuando vi las cifras, te lo juro, empecé a indagar más porque dije, esto tiene que ser una exageración, porque no podemos hablar de Bogotá, de Ciudad de México, incluso de Nueva York, que Washington esté peor, pero sí son pocos habitantes con unas tasas altísimas de violencia. Y quiero hacer la aclaratoria porque he visto que se han amarrado de una pequeña declaración que dio el alcalde con una nota que dieron a principios de enero, en donde dicen que el crimen se había disminuido en un Sí, 30%. es que las Claro, es cifras que no en el concuerdan. 2023 sí concuerdan, lo que pasa es que en el 2023 hubo tal tasa de homicidios allá que, o sea, como que bajó porque se incrementó tanto en el 2023 que en el 2024 bajó Bajo. a las cifras que ya eran graves. Estamos hablando que cuando estaba Donald Trump en el poder, habían 116 homicidios un año, 160 otros, 166 el siguiente. Ahorita con Biden subió de 200 y tanto, llegó a 274 homicidios. Imagínate. Y en el 2024 bajó un poco, pero realmente la bajada no es sustancial y cuando haces la comparación con las demás ciudades no te lo puedes permitir. Nosotros sabemos lo que pasó en Caracas cuando empezaron a matar a la gente por robarle unos zapatos. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Si tú permites que la capital, a cuadras de la Casa Blanca, del Pentágono, de todos los departamentos de Estados Unidos tengan estos niveles de criminalidad, estás hablando de que vas al foso. Y otra cosa que es importante, la propia alcaldesa, que obviamente está opuesta a estas medidas porque es demócrata, ella dice que como ninguna otra ciudad, Washington, D.C. siempre ha trabajado a nivel local, a nivel federal, en el tema de protección, o sea, las policías siempre se han manejado conjuntamente porque como están ahí los edificios federales, hay agentes federales, está la policía local y hay actuación entonces también de militares, tomando en cuenta todos los organismos que están allí. Es decir, es la ciudad perfecta para que esto fluya de una manera eficiente y adicionalmente hay quienes dicen que esto va a ser como el experimento, el laboratorio de Donald Trump, de alguna manera para hacer ver con cifras de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Las 8 ciudades más peligrosas de Estados Unidos están actualmente en manos de los demócratas. Y esto porque han disminuido las penas, sacan a la gente fácil de la cárcel, los dejan en algunas ciudades hasta robarse menos de $1,000, 999, eso te lo puedes robar y así comienzas a hacer una cartilla de impunidad que tampoco tiene buenos resultados. Así que yo Sí. sí creo que es una buena medida
y simplemente esa policía va a seguir actuando y no pueden ver a los agentes de la ley como enemigos, simplemente van a cuidarte más y adicionalmente van a tratar el tema de los menores, los que tengan más de 14 años y estén en delitos violentos, podrían aprobar una legislación próximamente para tratarlos como adultos y también los que viven en la calle, la indigencia será retirada de la ciudad y trasladada a otros Ahora, lugares. ¿crees que esta medida rápidamente sea suficiente para restablecer el orden o se necesitan más acciones? Incluso puedan ser un espejo para otras ciudades. Se habla ya de Nueva York, pero creo que no la tiene tan fácil para aplicarla en esta ciudad. ¿Cómo lo ves? En Nueva York es distinto porque acuérdate que en el Distrito de Columbia no tienes el Estado más el gobierno local. El Distrito de Columbia depende del Congreso. El presidente Exactamente. tiene que acudir al Congreso para terminar algunos asuntos legales. Obviamente, seguramente lo van a retar en las cortes, Sí. pero bueno, ya está el precedente de cuando él envió a los militares a California a poner orden. Yo creo que ese mismo antecedente se aplica particularmente acá. Y adicionalmente es un plan a escala. Cuando tú dices, ¿realmente será suficiente en la medida de cantidad de funcionarios? Estaba, por ejemplo, el del FBI presente, la de la Seguridad Nacional, estaba el secretario de Defensa, que ese es otro. Presentan un plan conjunto en donde van entregando funcionarios a medida de Sí, que esa necesidad está la exista. DEA, está ICE, hay un montón de Están organismos todos. involucrados. Y el secretario de Defensa decía, en semanas van a ir llegando los funcionarios que hagan falta. Si hacen falta muchos más, vamos a ver más presencia militar. Si con pocos ya se disuade y la gente se queda un poco más completa, más tranquila, obviamente llega hasta ahí el plan, pero no es una militarización y todo esto que quieren hacer ver. Yo creo que va a ser un buen ejemplo para poner orden y bajar el crimen. Bueno, esperemos, Gaby, esperemos y cualquier cosa nos conectamos nuevamente contigo. Muchísimas gracias por tus perspectivas. Un placer hablar como siempre Gracias todos a los ti, martes contigo. Laura. Siempre un placer estar aquí todos los martes. Un abrazo. Era Gaby Peroso, nuestra compañera, con sus perspectivas y ustedes no se aparten porque en la siguiente parte haremos un hermoso recorrido por el desfile de carros antiguos desde Medellín en ese trabajo especial que estuvimos haciendo por esta hermosa ciudad. Ya venimos con más.